Mientras tanto, el silencio que envolvía la promesa aquella mañana no era un silencio cualquiera, sino uno cargado de tensiones invisibles, como si cada pared hubiese sido testigo de secretos que empezaban a pesar demasiado. Santos caminaba con pasos inseguros por el pasillo que conducía al despacho de su padre, sintiendo que cada paso lo acercaba no solo a una conversación pendiente, sino a una herida que nunca había terminado de cicatrizar. Durante años, había evitado ese momento, refugiándose en la idea de que aceptar la muerte de su madre como un simple accidente era la única forma de sobrevivir. Pero la verdad, o al menos la duda, se había filtrado en su interior como una grieta imposible de sellar, creciendo poco a poco hasta volverse insoportable. Y ahora, frente a la puerta, comprendía que ya no podía seguir huyendo. Ricardo, al otro lado, no esperaba aquella visita. Su relación con su hijo se había transformado en algo tenso, distante, como si ambos hablaran idiomas distintos desde el mismo dolor. Cuando Santos finalmente entró, el aire se volvió denso, cargado de palabras no dichas, de reproches enterrados y de culpas compartidas que ninguno sabía cómo nombrar. Santos no levantó la voz. No era una confrontación lo que buscaba, sino algo mucho más difícil: comprensión. Sus palabras salieron entrecortadas, arrastrando consigo años de silencio, de noches sin dormir, de recuerdos que regresaban una y otra vez con la misma pregunta: si realmente había sido un accidente, o si él mismo había tenido parte de responsabilidad. Ricardo lo observó en silencio, tratando de descifrar el rostro de su hijo, ese rostro que ya no era el de un niño sino el de alguien que había cargado demasiado tiempo con un peso ajeno. No interrumpió. Sabía que cualquier palabra fuera de lugar podía romper algo que apenas empezaba a recomponerse. El muchacho insistía en que no había sido más que una tragedia, una fatalidad sin culpables. Pero en su mirada había algo más profundo. Una culpa que no encontraba lógica, pero que tampoco desaparecía. Era como si, en algún rincón de su memoria, siguiera creyendo que podría haber hecho algo diferente, algo que hubiese cambiado el desenlace. Por su parte, Ricardo sintió por primera vez en mucho tiempo que el dolor de su hijo no era una acusación, sino un grito desesperado por liberarse. Y aunque no tenía respuestas, comprendió que lo único que podía ofrecerle era presencia. No redención, no certezas, solo estar ahí. Ese momento no solucionó nada, no cerró heridas ni trajo paz inmediata, pero dejó algo distinto en el aire. La sensación de que, quizás, padre e hijo estaban empezando a mirarse de nuevo sin máscaras, sin orgullo, sin esa distancia que los había separado durante tanto tiempo. A su vez, en otra parte del palacio, la tensión tomaba una forma completamente distinta. Alonso esperaba de pie, con esa postura rígida que lo caracterizaba cuando debía tomar decisiones incómodas. Frente a él, Vera mantenía la calma, aunque en su interior todo parecía tambalearse. El descubrimiento de su verdadera identidad había cambiado las reglas del juego. Ya no era simplemente una joven más entre la servidumbre, sino alguien cuyo apellido arrastraba implicaciones demasiado grandes como para ignorarlas. Y Alonso, como marqués, no podía permitirse fingir que nada había pasado. Sus palabras fueron claras, incluso si trató de suavizarlas. Aquella situación no podía prolongarse. No era sostenible que alguien como ella continuara viviendo como una criada dentro de la promesa. No después de todo lo que ahora se sabía. Vera escuchó sin interrumpir, sintiendo cómo cada frase la alejaba un poco más de la vida que había construido con tanto esfuerzo. No era solo una cuestión de estatus, era, en el fondo, la pérdida de un lugar donde, por primera vez, había sentido que podía ser ella misma. Sin embargo, no se rindió. Con una serenidad que sorprendió incluso a Alonso, pidió tiempo. Un mes, solo un mes más antes de tomar una decisión definitiva. No lo pidió como súplica, sino como un acuerdo. Prometió que mantendría a su padre a raya, que no permitiría que su presencia alterara el equilibrio del palacio. Alonso dudó, sabía que aceptar implicaba riesgos, pero también percibió en ella una determinación que no podía ignorar, y quizás, en el fondo, reconocía que expulsarla de inmediato no resolvería nada, solo desplazaría el problema a otro lugar. Finalmente, accedió, aunque dejó claro que aquel plazo no era negociable. Un mes, ni un día más, y después, todo cambiaría. Vera asintió, agradecida pero inquieta, porque, aunque había ganado tiempo, no había resuelto la duda que empezaba a crecer dentro de ella. Las palabras de su padre no encajaban con la realidad que estaba descubriendo. Había algo oculto, algo que no terminaba de comprender.
Precisamente en ese instante, cuando se quedó sola, sintió la necesidad urgente de buscar respuestas en otro lugar. No en su padre, cuya versión empezaba a resultarle sospechosa, sino en alguien que pudiera ofrecerle una verdad distinta. Su madre. La decisión de escribirle no fue impulsiva, fue el resultado de una intuición que no dejaba de insistirle. Si quería entender quién era realmente y qué papel jugaba en todo aquello, debía volver al origen, a las voces que habían quedado silenciadas. Mientras tanto, la vida en la promesa seguía su curso, aunque cada pequeño gesto parecía cargado de significado. En el ala donde se encontraba Adriano, la rutina había cambiado por completo desde que perdió la vista. Cada objeto, cada sonido, cada paso requería un esfuerzo que antes no existía. La llegada de Camila supuso, en ese contexto, una especie de alivio inesperado. No era solo una solución práctica para el cuidado de sus hijos, sino también una presencia que aportaba estabilidad en medio del caos. Adriano, sin embargo, no podía evitar sentirse desbordado. No era solo la ceguera, era la sensación de haber perdido el control sobre su propia vida, de depender constantemente de otros, de no reconocer el mundo que antes dominaba con naturalidad. Camila, con su discreción y su paciencia, supo encontrar el equilibrio justo entre ayudar y no invadir. No hacía preguntas innecesarias, no mostraba compasión exagerada. Simplemente estaba ahí, facilitando aquello que parecía imposible sin hacerle sentir inútil. Ese detalle, tan simple en apariencia, fue lo que permitió que Adriano empezara a respirar un poco mejor dentro de su nueva realidad. Poco después, en otra estancia del palacio, Manuel compartía un momento con Julieta que, en apariencia, parecía tranquilo. Pero bajo esa calma se escondía una tensión difícil de ignorar. Ella habló con una sinceridad que no dejaba lugar a ambigüedades. No echaba de menos a Ciro. Aquella confesión, lejos de ser casual, abría la puerta a algo más profundo. Una necesidad de redefinir su lugar, sus sentimientos, su forma de relacionarse con Manuel. La pregunta que siguió fue directa, casi incómoda. Si él sería capaz de mentirle alguna vez. Manuel respondió con rapidez, negándolo. Pero su respuesta, en lugar de cerrar la conversación, dejó en evidencia algo que flotaba entre ellos. La sospecha de que no todo estaba dicho, de que existían verdades a medias que aún no habían salido a la luz. Julieta lo percibió, no necesitaba pruebas concretas, bastaba con ese pequeño desfase entre las palabras y la mirada, entre lo que se decía y lo que se ocultaba. Y aunque no insistió, la duda quedó sembrada, creciendo en silencio. Por su parte, en la zona del servicio, María Fernández observaba con atención cada movimiento de Carlo y Estefanía. No era la primera vez que algo en su comportamiento le resultaba extraño, pero ahora esa sensación se había vuelto más intensa. Había gestos, miradas, silencios que no encajaban, y María, que había aprendido a sobrevivir en un entorno donde la intuición era una herramienta esencial, no estaba dispuesta a ignorarlo. No dijo nada, no todavía, pero comenzó a prestar más atención, a unir pequeños detalles, a construir en su mente una imagen que, poco a poco, empezaba a tomar forma. Al mismo tiempo, en el mundo de los nobles, la figura de Curros se fortalecía. Su entrevista no solo había sido un éxito, sino que había logrado algo aún más importante: consolidar una imagen que hasta entonces había estado en duda. Alonso no ocultó su orgullo. Ver a Curro desenvolverse con seguridad, proyectar una presencia firme, fue para él una confirmación de que, pese a todas las tensiones, el joven tenía un lugar legítimo dentro de ese entorno. Martina, por su parte, compartía esa satisfacción, aunque en su caso se mezclaba con emociones más complejas, más personales. Porque justo en ese punto, cuando todo parecía encaminarse hacia una cierta estabilidad, algo empezó a cambiar entre ella y Adriano, algo que ninguno de los dos había previsto. A su vez, el vínculo entre Martina y Adriano empezó a transformarse de una manera tan sutil que, al principio, ni siquiera ellos mismos fueron capaces de ponerle nombre. Todo había comenzado como un intento sincero de ayudar, un gesto de humanidad ante la fragilidad de un hombre que había visto su mundo derrumbarse en cuestión de días. La ceguera de Adriano no era solo una limitación física, sino una herida abierta en su identidad. Cada objeto que antes dominaba con facilidad se había convertido en un territorio incierto, cada rostro en una ausencia imposible de llenar. Vivía atrapado en una oscuridad que no solo le impedía ver, sino también reconocerse. Martina lo comprendía sin necesidad de palabras.
Había algo en su manera de acercarse a él que no nacía de la compasión, sino de una empatía más profunda, más íntima. No lo trataba como a alguien roto, sino como a alguien que necesitaba reconstruirse desde otro lugar. Precisamente en ese instante, mientras permanecían en una estancia apartada, lejos del bullicio del palacio, Martina tomó una decisión que cambiaría el rumbo de ambos. No habló de soluciones ni de tratamientos. Hizo algo mucho más simple, pero infinitamente más poderoso. Le pidió que la reconociera. Al principio, Adriano no entendió. Su cuerpo se tensó, como si aquel gesto implicara exponerse a un nuevo fracaso. Pero la voz de Martina, firme y suave al mismo tiempo, le ofreció una seguridad que no había sentido en mucho tiempo. Le tomó la mano. El contacto fue leve, casi imperceptible, pero suficiente para romper la barrera invisible que los separaba. Lentamente, guió sus dedos hacia su rostro, invitándolo a recorrer cada parte como si se tratara de un mapa que debía aprender de memoria. Primero la frente, donde las líneas de expresión hablaban de su carácter decidido. Luego la nariz, las mejillas, cada pequeño detalle que definía su identidad. Adriano, al principio inseguro, comenzó a concentrarse en cada sensación, en cada textura, como si a través de ese contacto pudiera recuperar algo de lo que había perdido. Martina no se apartó, permaneció inmóvil, permitiendo que él explorara sin prisa, sin presión. Y en ese silencio, cargado de significado, algo empezó a cambiar. Porque aquel gesto, que había nacido como un ejercicio para ayudarlo, se convirtió en otra cosa. En una cercanía que ninguno había previsto, en una conexión que iba más allá de lo físico. Adriano, sin darse cuenta, empezó a reconstruir su mundo a través de ella. No con los ojos, sino con algo más profundo. Y en ese proceso, Martina dejó de ser solo una presencia de apoyo para convertirse en un punto de referencia, en algo sólido dentro de su oscuridad. Poco después, cuando sus dedos llegaron a los labios de ella, el tiempo pareció detenerse. Fue un instante suspendido, en el que ninguno de los dos supo cómo reaccionar. Martina sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo, no por el contacto en sí, sino por lo que ese gesto implicaba. Por la intensidad que había adquirido sin previo aviso. Adriano también lo percibió, no podía ver su rostro, pero podía sentir la tensión en el aire, la respiración contenida, el latido acelerado que parecía sincronizarse con el suyo. Y entonces ocurrió. Sin palabras, sin advertencia, sin intención premeditada, el momento desembocó en un beso. No fue un gesto impulsivo, sino la consecuencia inevitable de todo lo que había ido acumulándose entre ellos. De la vulnerabilidad compartida, de la confianza, de esa necesidad mutua de encontrar algo a lo que aferrarse. Pero en el mismo instante en que sucedió, ambos comprendieron que nada volvería a ser igual. Martina se apartó primero, como si la realidad hubiera irrumpido de golpe. Su mente se llenó de preguntas, de dudas, de una inquietud que no sabía cómo gestionar. Porque lo que acababa de pasar no era solo un error, era algo mucho más complicado. Adriano, por su parte, quedó en silencio. No intentó retenerla, no pidió explicaciones, pero en su interior, ese beso había dejado una huella profunda. Una mezcla de confusión y esperanza que no sabía cómo interpretar. Mientras tanto, en otra parte del palacio, la vida seguía avanzando con una normalidad que, en realidad, era solo aparente. Porque cada pequeño acontecimiento parecía formar parte de una red invisible de tensiones que estaban a punto de estallar. María Fernández, cada vez más alerta, había decidido no ignorar más sus sospechas. Había observado a Carlo y Estefanía en varias ocasiones, pero aquella vez fue diferente. Había algo en su manera de evitar miradas, en la sincronización de sus movimientos, que no dejaba lugar a dudas. No era casualidad. Se escondían. Y María, que conocía demasiado bien lo que significaba ocultar algo en la promesa, supo que no podía quedarse al margen. No por curiosidad, sino porque intuía que aquello podía tener consecuencias más grandes de lo que parecía. No actuó de inmediato, prefirió observar, esperar, reunir piezas antes de sacar conclusiones, pero en su interior, la certeza ya había comenzado a formarse. Por otro lado, el éxito de Curro no solo reforzaba su posición dentro del entorno noble, sino que también empezaba a redefinir la percepción que los demás tenían de él. Ya no era solo el joven cuestionado por su origen o sus decisiones, sino alguien capaz de sostener su lugar con firmeza. Alonso lo veía con una mezcla de orgullo y alivio.
En medio de tantos conflictos, necesitaba una figura que representara estabilidad, continuidad. Y Curro, por primera vez en mucho tiempo, parecía encajar en ese papel. Martina, sin embargo, no pudo compartir plenamente esa alegría. No después de lo que había ocurrido. Su mente seguía atrapada en ese instante, en ese beso que no lograba entender ni justificar. Intentó convencerse de que había sido un error, un momento de debilidad. Pero algo en su interior le decía que no era tan simple. Que había algo más profundo, algo que no podía ignorar. Mientras tanto, Adriano permanecía en su habitación, enfrentándose a un silencio que ya no era el mismo. La oscuridad seguía ahí, impenetrable, pero ahora había en ella una presencia nueva. Un recuerdo, una sensación que no podía apartar. El tacto del rostro de Martina. El calor de sus labios. Y una pregunta que empezaba a abrirse paso entre todas las demás. ¿Qué significaba todo aquello? Justo en ese momento, cuando cada uno parecía perdido en sus propios pensamientos, el destino decidió intervenir de una manera inesperada. Un mensajero llegó a la promesa. No era un visitante cualquiera. Su presencia tenía un peso distinto, una formalidad que no pasó desapercibida. Traía consigo algo que no solo interrumpiría la rutina del palacio, sino que cambiaría el rumbo de uno de sus habitantes. Un telegrama. Dirigido a Curro. La noticia se extendió rápidamente, como un susurro que crecía a cada paso. Porque un mensaje de la Casa Real no era algo menor, no era una simple comunicación, sino una señal de que algo importante estaba en juego. Curro, al recibirlo, sintió como el aire a su alrededor cambiaba. No lo abrió de inmediato. Lo sostuvo entre las manos, consciente de que, dentro de ese sobre, podía encontrarse una decisión capaz de alterar su destino de forma irreversible. Alonso lo observaba en silencio, con la mirada fija en ese pequeño objeto que, de pronto, concentraba todas las tensiones del momento. Sabía que aquello no era casualidad, que la intervención de la Casa Real significaba que los asuntos de Curro habían trascendido el ámbito privado. Y que, a partir de ese instante, nada volvería a depender únicamente de ellos. El palacio entero quedó suspendido en una espera tensa, como si todos intuyeran que ese telegrama no traía solo información, sino consecuencias. Y en medio de ese silencio cargado de incertidumbre, Curro comprendió que estaba a punto de enfrentarse a algo mucho más grande que él mismo. Poco después, el peso de aquel telegrama empezó a extenderse por la promesa como una sombra que no podía ignorarse, impregnando cada estancia con una inquietud contenida que nadie se atrevía a verbalizar en voz alta. Curro permanecía inmóvil, con el sobre aún intacto entre los dedos, sintiendo que no era solo un mensaje lo que sostenía, sino una especie de sentencia anticipada que venía desde un lugar donde el destino de los hombres ya no les pertenecía del todo. Alonso, que observaba la escena con la gravedad propia de quien ha vivido suficientes crisis como para reconocer el inicio de una nueva, no intervino de inmediato, consciente de que abrir aquel telegrama no era un simple acto cotidiano, sino un punto de inflexión que debía afrontarse con la entereza que exigía la posición de Curro dentro del entramado social que los rodeaba. La Casa Real no escribía por trivialidades, y ambos lo sabían. Mientras tanto, Martina, todavía atrapada en la confusión que le había dejado el momento compartido con Adriano, sintió cómo la realidad volvía a imponerse con una contundencia casi cruel, obligándola a apartar cualquier pensamiento personal para concentrarse en aquello que ahora amenazaba con alterar el equilibrio de toda la familia. La noticia del telegrama llegó a sus oídos como un eco distante que, sin embargo, la obligó a regresar al presente con una lucidez inesperada. En otra parte del palacio, Adriano intentaba reconstruir su calma a partir de rutinas que ya no tenían el mismo sentido que antes, pero que se aferraban a él como una tabla de salvación frente a la incertidumbre constante que implicaba vivir en la oscuridad. La llegada de Camila había aportado una estabilidad necesaria, pero no suficiente para acallar la tormenta interior que se agitaba en su interior, especialmente después de lo ocurrido con Martina, cuyo recuerdo se había convertido en un punto fijo en medio de su nueva percepción del mundo. La sensación de aquel beso no desaparecía, no se diluía con el paso de las horas, sino que se instalaba en su memoria como un hecho que exigía ser comprendido, como si a través de ese instante hubiese recuperado algo que la ceguera le había arrebatado, una conexión directa con la vida que iba más allá de cualquier limitación física. Sin embargo, esa misma intensidad era también la fuente de una inquietud que no sabía cómo gestionar. A su vez,
María Fernández continuaba observando con una atención cada vez más minuciosa los movimientos de Carlo y Estefanía, desarrollando una vigilancia silenciosa que no se basaba en pruebas concretas, sino en la acumulación de pequeños indicios que, por sí solos, podrían parecer insignificantes, pero que en conjunto formaban una imagen que resultaba difícil de ignorar. La manera en que evitaban coincidir en presencia de otros, la rapidez con la que interrumpían sus conversaciones al notar su presencia, todo apuntaba a algo que iba más allá de una simple complicidad inocente. La intuición de María no era fruto de la casualidad, sino de una experiencia construida a base de convivir en un entorno donde los secretos eran la norma y la verdad rara vez se mostraba en su forma más evidente. Por eso decidió no actuar precipitadamente, optando en cambio por observar, por esperar el momento en el que la suma de detalles le permitiera comprender la magnitud real de aquello que estaba empezando a sospechar. Mientras tanto, en el despacho principal, el silencio que rodeaba a Curro se volvió cada vez más denso, como si el tiempo mismo se hubiese ralentizado a la espera de ese gesto definitivo que consistía en abrir el telegrama. No era el miedo lo que lo retenía, sino la conciencia de que, una vez leído, no habría forma de volver atrás, de recuperar la incertidumbre que, en ese momento, aún le permitía imaginar múltiples posibilidades. Alonso finalmente dio un paso adelante, no para presionarlo, sino para situarse a su lado, ofreciendo una presencia que, sin necesidad de palabras, transmitía una forma de apoyo que no dependía de explicaciones ni de consejos. Sabía que aquel momento pertenecía a Curro, que debía ser él quien decidiera cuándo enfrentarse a lo que estaba por venir. Fue entonces cuando, con un gesto contenido pero firme, Curro rompió el sello del sobre, sintiendo cómo ese pequeño acto desencadenaba algo mucho más grande que una simple lectura. Sus ojos recorrieron las primeras líneas con una atención absoluta, como si cada palabra tuviera el peso suficiente para alterar el curso de su vida, mientras el silencio a su alrededor se hacía casi irreal. En ese mismo instante, en otro punto del palacio, Vera terminaba de redactar la carta dirigida a su madre, deteniéndose varias veces antes de escribir ciertas frases, como si cada palabra tuviera que ser medida con precisión para no revelar más de lo necesario, pero tampoco menos de lo imprescindible. La duda que se había instalado en su interior respecto a su padre no era algo que pudiera ignorar, y aquella carta representaba su única vía para acceder a una verdad que parecía estar deliberadamente oculta. La joven sabía que el tiempo que Alonso le había concedido no era un simple margen, sino una cuenta atrás que la obligaba a actuar con rapidez y cautela, porque cualquier error podría precipitar un desenlace que no estaba preparada para afrontar. Sin embargo, en lugar de paralizarla, esa presión parecía reforzar su determinación, empujándola a tomar decisiones que, hasta hacía poco, no se habría atrevido ni siquiera a considerar. Por otro lado, Manuel continuaba inmerso en sus propios conflictos, intentando mantener un equilibrio que se volvía cada vez más frágil a medida que las dudas de Julieta comenzaban a adquirir una forma más concreta. La conversación que habían mantenido no había sido olvidada, y la pregunta sobre la posibilidad de mentir había quedado suspendida entre ellos como una señal de alarma que ninguno de los dos podía ignorar completamente. Manuel no se consideraba un mentiroso, pero tampoco podía negar que había aspectos de su vida que prefería mantener en la sombra, no por malicia, sino por la convicción de que revelar ciertas verdades podría desencadenar consecuencias que aún no estaba preparado para afrontar. Esa contradicción interna lo colocaba en una posición incómoda, en la que cada gesto podía ser interpretado de formas que escapaban a su control. Mientras tanto, el eco del éxito de Curro en la entrevista seguía resonando en los pasillos del palacio, consolidando una percepción que empezaba a transformarse en reconocimiento, algo que no solo beneficiaba su posición individual, sino que también contribuía a reforzar la imagen de la familia en un momento en el que la estabilidad parecía más necesaria que nunca. Sin embargo, esa aparente consolidación se veía ahora amenazada por el contenido del telegrama, cuya lectura había comenzado a reflejarse en el rostro de Curro con una intensidad que no pasó desapercibida para Alonso. No era sorpresa lo que se dibujaba en sus facciones, sino algo más complejo, una mezcla de tensión, responsabilidad y una especie de anticipación que resultaba difícil de interpretar desde fuera. El joven no habló de inmediato. Terminó de leer, bajó lentamente el papel y permaneció en silencio, como si necesitara ordenar las ideas antes de compartirlas, o quizás como si aún estuviera asimilando el alcance real de lo que acababa de descubrir. Ese silencio, lejos de ser tranquilizador, incrementó la inquietud de quienes lo rodeaban, porque en la promesa el silencio nunca era un signo de calma, sino todo lo contrario.
A su vez, Martina, que había logrado recomponerse lo suficiente como para integrarse nuevamente en la dinámica del palacio, percibió ese cambio en el ambiente con una claridad que la obligó a apartar cualquier conflicto personal para centrarse en aquello que, intuía, estaba a punto de desencadenarse. Su mirada se dirigió hacia Curro con una mezcla de preocupación y expectativa, consciente de que, de alguna manera, lo que estuviera contenido en ese telegrama también la afectaría a ella. En ese momento, la promesa dejó de ser simplemente un escenario de tensiones dispersas para convertirse en un espacio donde múltiples líneas de conflicto comenzaban a converger, como si todos los acontecimientos de las últimas horas hubieran sido solo la antesala de algo mucho mayor. Cada personaje, desde su propio lugar, sentía que el equilibrio que hasta entonces habían logrado mantener estaba a punto de romperse, aunque ninguno pudiera señalar con exactitud el punto en el que todo cambiaría. Y fue precisamente en ese punto de máxima expectación cuando Curro, finalmente, levantó la mirada, consciente de que ya no podía guardar para sí lo que acababa de leer, porque aquello no solo definía su destino personal, sino que tenía el potencial de alterar el rumbo de todos los que habitaban la promesa. Mientras tanto, la tensión acumulada en el despacho de Alonso alcanzó un punto en el que el silencio dejó de ser una pausa y se convirtió en una carga insoportable, una presión invisible que obligaba a Curro a transformar en palabras aquello que, hasta hacía apenas unos segundos, solo existía como una amenaza escrita en un papel. Su respiración era contenida, no por miedo, sino por la conciencia de que cada frase que pronunciara modificaría no solo su destino, sino también el de todos los que lo rodeaban. Al levantar finalmente la mirada, lo hizo con una serenidad que contrastaba con el torbellino que agitaba su interior, como si en ese breve intervalo hubiese aceptado que ya no podía permitirse la duda, que había llegado el momento de asumir un papel que hasta entonces le había sido impuesto, pero que ahora debía encarnar con plena conciencia. No habló de inmediato, pero su expresión bastó para que Alonso comprendiera que el contenido del telegrama no era algo menor, sino una decisión que venía desde una instancia donde no existía espacio para la negociación. Las palabras, cuando llegaron, no fueron precipitadas ni confusas, sino medidas con una precisión que reflejaba el esfuerzo por mantener el control en medio de una revelación que lo colocaba en una posición completamente nueva. La Casa Real no solicitaba su presencia como una opción, sino como una exigencia, una llamada que implicaba responsabilidades que trascendían el ámbito privado de la promesa y lo situaban en un plano donde su identidad, su linaje y su comportamiento serían observados con una lupa implacable. Alonso escuchó sin interrumpir, pero cada palabra parecía asentarse en su mente como una pieza más de un engranaje que comenzaba a moverse en una dirección que ya no podía detener. Comprendió que aquello no solo afectaba a Curro como individuo, sino que tenía implicaciones directas sobre el prestigio, la estabilidad y el futuro de la familia, en un momento en el que cualquier movimiento en falso podía desencadenar consecuencias irreversibles. En ese mismo instante, Martina, que había logrado acercarse lo suficiente como para percibir la gravedad de la situación sin invadir el espacio de la conversación, sintió como una inquietud distinta comenzaba a crecer dentro de ella, una que no tenía relación directa con lo ocurrido con Adriano, pero que de alguna manera se entrelazaba con todo lo demás, como si su vida personal y los acontecimientos del palacio estuvieran empezando a converger en un mismo punto de tensión. La reacción de Curro no fue de entusiasmo ni de rechazo, sino de una aceptación contenida que dejaba entrever una madurez inesperada, como si, en lugar de resistirse, hubiese decidido enfrentarse a lo que venía con la conciencia de que no podía eludirlo. Sin embargo, esa misma aceptación llevaba consigo una carga emocional difícil de ignorar, porque implicaba abandonar una parte de sí mismo que aún no estaba listo para soltar. A su vez, en los pasillos del servicio, la noticia del telegrama comenzó a circular con una rapidez que no necesitaba confirmaciones oficiales, alimentándose de miradas, susurros y fragmentos de información que cada uno interpretaba según su propia percepción. María Fernández, que ya estaba inmersa en sus propias sospechas, no pudo evitar percibir ese cambio en el ambiente como una señal de que algo más grande estaba en juego, algo que podía alterar no solo la vida de los señores, sino también la de quienes dependían de ellos. Mientras tanto, Vera se encontraba en una encrucijada emocional que no tenía relación directa con el telegrama, pero que compartía con él una misma raíz: la incertidumbre sobre su propio lugar en el mundo. La carta que había escrito a su madre reposaba ahora en sus manos como una extensión de su propia inquietud, como si en ese papel hubiese depositado todas las preguntas que no podía formular en voz alta dentro de la promesa.
La contradicción entre lo que su padre le había dicho y lo que ella intuía se hacía cada vez más evidente, generando una tensión interna que no podía resolver por sí sola, pero que tampoco estaba dispuesta a ignorar. La decisión de escribir no había sido un acto impulsivo, sino una necesidad profunda de encontrar un punto de referencia en medio de un terreno que se volvía cada vez más inestable. Por otro lado, Manuel comenzaba a sentir que el equilibrio que había logrado mantener con Julieta estaba empezando a resquebrajarse, no por un conflicto abierto, sino por una acumulación de pequeñas dudas que, aunque no se expresaban de forma directa, estaban presentes en cada gesto, en cada pausa, en cada mirada que se prolongaba un segundo más de lo habitual. La pregunta sobre la mentira no había sido olvidada, y aunque él había respondido con una negación firme, sabía que esa respuesta no había sido suficiente para disipar la inquietud de Julieta, porque la confianza no se construye únicamente con palabras, sino con una coherencia que, en ese momento, él no estaba seguro de poder sostener completamente. Mientras tanto, Adriano permanecía ajeno al contenido del telegrama, pero no a la atmósfera que se había generado en el palacio, una atmósfera que, aunque no podía ver, sí podía percibir a través de cambios sutiles en el comportamiento de quienes lo rodeaban, en la forma en que hablaban, en la manera en que sus pasos resonaban en los pasillos, como si algo estuviera a punto de romperse. El recuerdo del momento compartido con Martina seguía presente, pero ahora se mezclaba con una sensación más amplia de incertidumbre, como si su vida, que ya había cambiado de forma radical con la pérdida de la vista, estuviera a punto de experimentar una nueva transformación, una que no dependía únicamente de él, sino de fuerzas que escapaban a su control. En ese contexto, la figura de Camila adquiría una relevancia creciente, no solo por su función práctica, sino por la estabilidad emocional que aportaba en medio de un entorno cada vez más volátil. Su presencia discreta, su capacidad para anticiparse a las necesidades sin invadir, la convertían en un punto de apoyo que Adriano comenzaba a valorar más de lo que estaba dispuesto a admitir. Al mismo tiempo, María Fernández, cada vez más convencida de que Carlo y Estefanía ocultaban algo importante, decidió dar un paso más en su observación, acercándose sin ser vista a los espacios donde intuía que podrían encontrarse, tratando de captar fragmentos de conversaciones, gestos que pudieran confirmar o desmentir sus sospechas, consciente de que en la promesa la verdad rara vez se presenta de forma directa. La suma de todos estos movimientos, aparentemente independientes, empezaba a formar un entramado complejo en el que cada decisión, cada secreto, cada revelación tenía el potencial de influir en los demás, como si el palacio entero funcionara como un organismo donde ninguna parte podía cambiar sin afectar al conjunto. Y en el centro de todo, el telegrama de la Casa Real seguía siendo el eje alrededor del cual giraban todas las miradas, todas las expectativas, todas las inquietudes, porque en él no solo se encontraba el destino de Curro, sino también la posibilidad de que la promesa dejara de ser un espacio relativamente cerrado para convertirse en un escenario donde las fuerzas externas comenzaban a intervenir de manera directa. Fue entonces cuando Alonso, con la claridad que le daba su experiencia, comprendió que aquello no podía gestionarse como un asunto privado, que era necesario anticiparse, preparar el terreno, definir una estrategia que permitiera afrontar lo que venía sin perder el control de la situación, aunque en el fondo supiera que ese control era cada vez más frágil. Curro, por su parte, no mostró resistencia, pero tampoco entusiasmo, sino una determinación silenciosa que reflejaba una comprensión profunda de lo que estaba en juego, como si en ese momento hubiese dejado de ser únicamente un joven atrapado entre identidades para convertirse en alguien dispuesto a asumir el peso de un destino que no había elegido, pero que ahora debía aceptar. Y mientras la tarde comenzaba a caer sobre la promesa, tiñendo los muros de una luz dorada que contrastaba con la oscuridad creciente de los acontecimientos, todos, desde su propio lugar, sentían que estaban entrando en una nueva etapa, una en la que las decisiones ya no podrían posponerse y en la que cada paso tendría consecuencias que se extenderían mucho más allá de lo que podían prever. Unas horas más tarde, la revelación contenida en el telegrama ya no era solo un asunto limitado al despacho de Alonso, sino una realidad que comenzaba a filtrarse lentamente en cada rincón de la promesa, transformando la percepción que todos tenían de Curro y, al mismo tiempo, alterando la dinámica interna del palacio de una forma que resultaba difícil de contener. El joven, después de haber comunicado el contenido esencial del mensaje, no encontró alivio en haberlo compartido, sino una sensación aún más intensa de responsabilidad,
como si al poner en palabras aquello que había leído hubiese hecho tangible una obligación que hasta entonces solo existía como una amenaza distante. No se trataba de una invitación ni de un reconocimiento vacío, sino de una llamada que implicaba someterse a un escrutinio superior, uno que no admitía errores ni debilidades. Alonso, que había asumido el papel de sostener la estructura familiar en medio de tantas crisis, comprendió de inmediato que aquello requería una preparación cuidadosa, no solo en términos prácticos, sino también estratégicos, porque la Casa Real no solo observaba a Curro como individuo, sino como representante de una familia cuyo prestigio había estado en entredicho en más de una ocasión. Cada gesto, cada decisión, cada silencio a partir de ese momento sería interpretado bajo una lógica distinta. Martina, que permanecía cerca, percibió cómo ese cambio empezaba a afectar no solo a Curro, sino también a quienes lo rodeaban, como si la distancia entre lo personal y lo institucional se hubiera reducido de golpe, obligándolos a todos a replantearse su lugar dentro de ese nuevo escenario. La inquietud que había sentido antes no desapareció, pero se transformó en algo más concreto, más definido, como si finalmente hubiera encontrado un motivo claro. Mientras tanto, Adriano, ajeno aún a los detalles específicos del telegrama, comenzó a notar un cambio en la forma en que los demás se dirigían a Curro, en el respeto implícito que empezaba a acompañar su nombre, en la manera en que su presencia adquiría un peso distinto dentro del entorno. Aquella percepción, aunque no podía confirmarla con la vista, se construía a partir de matices que no pasaban desapercibidos para alguien que, en ausencia de la visión, había aprendido a interpretar el mundo de otra forma. El recuerdo del beso con Martina, lejos de disiparse, adquiría ahora una dimensión más compleja, porque se mezclaba con la sensación de que todo a su alrededor estaba cambiando, de que los vínculos que había dado por estables comenzaban a transformarse sin que él pudiera anticipar hacia dónde se dirigían. Esa mezcla de incertidumbre personal y cambio externo generaba en su interior una inquietud que no encontraba una salida clara. A su vez, Martina trataba de mantener una apariencia de normalidad que le resultaba cada vez más difícil de sostener, no solo por lo ocurrido con Adriano, sino porque ahora debía gestionar también el impacto del telegrama en la vida de Curro, alguien cuya posición dentro de la familia estaba empezando a redefinirse de manera evidente. La cercanía que había sentido hacia Adriano no desaparecía, pero se veía desplazada por una serie de responsabilidades que no podía ignorar. En el área del servicio, María Fernández intensificó su vigilancia con una determinación que ya no se limitaba a la intuición, sino que se apoyaba en la convicción de que Carlo y Estefanía ocultaban algo que podía tener consecuencias graves. Había comenzado a identificar patrones en su comportamiento, momentos específicos en los que coincidían, gestos que se repetían con una precisión que no podía ser casual. Decidió entonces seguirlos con mayor cautela, manteniendo una distancia suficiente para no ser detectada, pero lo bastante cercana como para captar cualquier indicio que pudiera confirmar sus sospechas. No era una tarea sencilla, porque ambos parecían ser conscientes de la necesidad de ocultarse, lo que indicaba que aquello que compartían no era algo que quisieran exponer bajo ninguna circunstancia. Mientras tanto, Vera esperaba con una mezcla de ansiedad y esperanza la respuesta a la carta que había enviado, consciente de que cada día que pasaba sin recibir noticias aumentaba la incertidumbre sobre lo que realmente estaba ocurriendo en su familia. La contradicción entre lo que su padre le había dicho y lo que ella intuía seguía creciendo, generando una tensión interna que no podía resolver sin ayuda externa. La joven comenzaba a cuestionarse no solo las palabras de su padre, sino también el papel que ella misma había desempeñado sin saberlo en una historia que parecía estar llena de omisiones y verdades a medias. La decisión de quedarse un mes más en la promesa adquiría ahora un significado distinto, porque ya no se trataba solo de ganar tiempo, sino de descubrir la verdad antes de verse obligada a tomar una decisión definitiva. Por otro lado, Manuel intentaba mantener el equilibrio en su relación con Julieta, pero cada vez le resultaba más evidente que la desconfianza había empezado a instalarse entre ellos de una forma que no podía ignorar. No había acusaciones directas ni confrontaciones abiertas, pero la tensión se manifestaba en pequeños gestos, en silencios que se prolongaban más de lo habitual, en miradas que buscaban respuestas que no llegaban. La pregunta sobre la mentira, que había quedado suspendida en su conversación anterior, seguía presente, como una línea invisible que delimitaba el espacio entre lo que se decía y lo que se ocultaba. Manuel sabía que no podía sostener indefinidamente esa ambigüedad sin que las consecuencias terminaran por hacerse evidentes, pero tampoco encontraba la manera de abordar la situación sin provocar un conflicto mayor.
En paralelo, la figura de Curro comenzaba a consolidarse dentro de un nuevo marco de expectativas que no dependía únicamente de su desempeño personal, sino de la manera en que respondiera a la llamada de la Casa Real. La entrevista exitosa que había tenido anteriormente ahora adquiría un significado distinto, como si hubiese sido el primer paso hacia un escenario mucho más exigente. Alonso, consciente de ello, empezó a considerar las implicaciones prácticas de esa nueva situación, evaluando qué decisiones debían tomarse, qué alianzas podían fortalecerse y qué riesgos debían evitarse para asegurar que la transición se produjera de la forma más favorable posible. No era solo una cuestión de orgullo familiar, sino de supervivencia dentro de un entorno donde cualquier error podía ser amplificado. Al caer la tarde, el ambiente en La Promesa se volvió más denso, como si todos los acontecimientos del día hubieran dejado una huella invisible que se acumulaba en el aire, generando una sensación de expectativa que nadie lograba disipar. Cada personaje, desde su propia perspectiva, comenzaba a percibir que se encontraba en un punto de transición, en un momento en el que las decisiones que tomaran tendrían un impacto que se extendería mucho más allá de lo inmediato. Curro, por su parte, se retiró a solas por unos instantes, buscando un espacio donde pudiera procesar todo lo ocurrido sin la presión de las miradas ajenas. No era una huida, sino una necesidad de encontrar claridad en medio de un torbellino de pensamientos que no terminaban de ordenarse. Sabía que debía responder, que no podía ignorar la llamada recibida, pero también era consciente de que esa respuesta marcaría el inicio de una etapa completamente distinta en su vida. Y mientras el sol desaparecía lentamente tras los muros de La Promesa, dejando paso a una noche que prometía traer consigo nuevas decisiones, nuevas tensiones y nuevas revelaciones, todos, sin excepción, sentían que aquello que había comenzado como un simple telegrama estaba a punto de desencadenar una cadena de acontecimientos que cambiaría para siempre el equilibrio del palacio. Ese mismo día, cuando la noche terminó de asentarse sobre La Promesa y el murmullo del palacio se redujo a ecos lejanos, cada uno de sus habitantes se vio obligado a enfrentarse a aquello que había intentado postergar durante toda la jornada, como si la oscuridad tuviera la capacidad de desnudar las verdades que la luz del día mantenía contenidas. Curro, en su habitación, permanecía de pie junto a la ventana, sosteniendo el telegrama como si aún pudiera extraer de él una interpretación distinta, una alternativa que no implicara el cambio radical que intuía detrás de cada palabra. La llamada de la Casa Real no dejaba espacio para interpretaciones complacientes, y esa certeza empezaba a instalarse en su interior con una firmeza que no podía ignorar, obligándolo a replantearse no solo su futuro inmediato, sino la forma en que había construido su identidad hasta ese momento. La soledad de ese instante no era una ausencia, sino una presencia densa, cargada de pensamientos que no encontraban descanso, como si cada posibilidad que intentaba imaginar se desmoronara al entrar en contacto con la realidad que se imponía con una claridad casi cruel. Sabía que debía responder, que el silencio no era una opción, pero también comprendía que cualquier decisión que tomara implicaría una renuncia, un sacrificio que aún no estaba preparado para asumir plenamente. Mientras tanto, Alonso recorría el despacho con una inquietud que rara vez permitía aflorar, consciente de que la estabilidad de La Promesa dependía en gran medida de cómo gestionaran aquel acontecimiento. No se trataba solo de preparar a Curro para lo que vendría, sino de anticiparse a las consecuencias que esa relación con la Casa Real podría desencadenar, tanto en términos de prestigio como de tensiones internas. Cada paso que daba resonaba en la estancia como un recordatorio de la responsabilidad que cargaba, no solo como padre, sino como marqués, como figura que debía garantizar que el nombre de la familia no se viera comprometido en un escenario donde cualquier error podía ser amplificado más allá de su control. Y sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, percibía que había factores que escapaban a su dominio, que la influencia que había ejercido durante años comenzaba a encontrar límites que no podía ignorar. A su vez, Martina intentaba encontrar un equilibrio entre lo que había sucedido con Adriano y la realidad que se imponía con el telegrama, pero ambos aspectos de su vida parecían entrelazarse de una manera que no le permitía separarlos con claridad. El beso no había sido un simple accidente, y aunque intentaba convencerse de que podía relegarlo a un segundo plano, cada vez que pensaba en Adriano, ese recuerdo volvía con una intensidad que no podía negar. La noticia que afectaba a Curro añadía una nueva capa de complejidad, porque implicaba cambios que podían alterar las relaciones dentro del palacio, redefinir alianzas, modificar la forma en que cada uno se posicionaba frente a los demás.
Martina comprendía que no podía permitirse actuar únicamente desde sus emociones, que debía observar, entender, anticipar, porque en la promesa cada decisión tenía repercusiones que se extendían mucho más allá de lo inmediato. En paralelo, Adriano permanecía despierto, incapaz de encontrar descanso en una noche que parecía amplificar cada pensamiento, cada sensación, como si la ausencia de luz exterior intensificara la actividad de su mundo interior. La ceguera había cambiado su forma de percibir el entorno, pero no había disminuido la intensidad de lo que sentía, y en ese momento, todo parecía más vívido, más cercano, más difícil de ignorar. El recuerdo de Martina no se presentaba como una imagen, sino como una presencia sensorial, como una combinación de tacto, de temperatura, de respiración compartida que se repetía una y otra vez en su memoria, generando una mezcla de calma y desasosiego que no sabía cómo interpretar. No era solo el beso lo que lo inquietaba, sino lo que ese gesto implicaba, la posibilidad de que su relación con ella estuviera cambiando de una forma que no había previsto. Sin embargo, esa inquietud personal no existía en aislamiento, porque el ambiente del palacio, incluso sin verlo, transmitía una tensión que no podía ignorar, una especie de vibración constante que indicaba que algo estaba en proceso de transformación. No conocía los detalles del telegrama, pero percibía sus efectos en la forma en que los demás se movían, en el tono de sus voces, en los silencios que se prolongaban más de lo habitual. Por otro lado, María Fernández había decidido que no podía seguir limitándose a observar desde la distancia, que era necesario acercarse un poco más a la verdad que intuía detrás del comportamiento de Carlo y Estefanía. Aquella noche, aprovechando la quietud que se instalaba en el servicio, se movió con cautela por los pasillos, guiándose por los sonidos, por las sombras, tratando de localizar el momento en el que ambos coincidieran sin la presencia de otros. Su paciencia fue recompensada cuando logró verlos intercambiar una mirada cargada de significado, una de esas miradas que no necesitan palabras para comunicar lo esencial, y que confirmaban que entre ellos existía algo que no querían que saliera a la luz. No escuchó una conversación reveladora, no obtuvo una confesión directa, pero lo que vio fue suficiente para reforzar su convicción de que aquello no era una simple amistad ni una coincidencia inocente. La decisión de intervenir no fue inmediata, porque María sabía que actuar sin pruebas podía volverse en su contra, pero la certeza de que estaba cerca de descubrir algo importante le dio una determinación que no había mostrado antes, una disposición a asumir riesgos que, en otras circunstancias, habría evitado. Mientras tanto, Vera esperaba en su habitación, revisando mentalmente cada palabra que había escrito en la carta, preguntándose si había sido lo suficientemente clara, si había dicho demasiado o demasiado poco, si la respuesta que recibiría sería capaz de disipar sus dudas o, por el contrario, abriría nuevas preguntas que la obligarían a enfrentarse a una realidad aún más compleja. El tiempo parecía haberse ralentizado para ella, cada minuto cargado de una expectativa que no encontraba alivio, porque la verdad que buscaba no dependía de su voluntad, sino de alguien que podía decidir callar o revelar, proteger o exponer, según sus propios intereses. Y esa falta de control era lo que más la inquietaba. En otro punto del palacio, Manuel permanecía sentado, sumido en pensamientos que no lograban ordenarse, consciente de que la relación con Julieta se encontraba en un punto delicado que requería una atención que no estaba seguro de poder ofrecer en ese momento. La presión externa, representada por el telegrama, se sumaba a las tensiones internas, generando una carga que empezaba a resultar difícil de gestionar. No se trataba de una crisis evidente, sino de un desgaste progresivo, de una acumulación de pequeñas fisuras que, si no se atendían, podían convertirse en una fractura irreversible. Manuel lo sabía, pero también sabía que no podía abordar todos los frentes al mismo tiempo sin arriesgarse a perder el control de la situación. Y así, en medio de esa noche cargada de pensamientos, decisiones pendientes y emociones contenidas, la promesa se convertía en un escenario donde cada personaje, desde su propio lugar, se preparaba para afrontar un cambio que ya no podía evitarse, un cambio que no solo redefiniría sus relaciones, sino también la forma en que cada uno se enfrentaría a sí mismo. Porque en ese silencio, en esa aparente calma que precede a las grandes transformaciones, todos intuían que el día siguiente no sería una continuación del anterior, sino el inicio de algo distinto, algo que pondría a prueba no solo sus decisiones, sino también su capacidad para sostenerlas frente a las consecuencias que inevitablemente traerían consigo. Al cabo de un momento,
Cuando la madrugada comenzó a desvanecerse y los primeros indicios del nuevo día se filtraron tímidamente por los ventanales de la promesa, el palacio despertó con una sensación distinta, como si el aire mismo hubiese cambiado durante la noche, cargándose de una expectativa que no encontraba todavía una forma concreta, pero que se intuía en cada gesto, en cada mirada, en cada silencio que se prolongaba más de lo habitual. Curro fue uno de los primeros en abandonar su habitación, no porque hubiera encontrado respuestas, sino porque comprendía que no podía seguir postergando lo inevitable, que debía empezar a actuar conforme a aquello que el telegrama había puesto en marcha. Su paso por los pasillos ya no tenía la misma ligereza de antes, sino una firmeza nueva, nacida de la aceptación de un rol que, aunque no había elegido, ahora debía asumir con todas sus consecuencias. Alonso lo esperaba, como si hubiese anticipado ese momento, consciente de que el día no podía comenzar sin establecer una dirección clara, sin definir las primeras decisiones que debían tomarse frente a una situación que no admitía improvisaciones. La conversación que mantuvieron no fue larga ni excesivamente detallada, pero sí cargada de una intensidad que dejaba claro que ambos eran plenamente conscientes del alcance de lo que enfrentaban. No se trataba únicamente de responder a la Casa Real, sino de hacerlo de la forma adecuada, con la precisión necesaria para no comprometer ni la posición de Curro ni la estabilidad de la familia. Cada palabra que se enviara, cada gesto que se realizara a partir de ese momento, sería observado, interpretado, evaluado bajo criterios que no siempre serían evidentes, pero que tendrían consecuencias reales. Mientras tanto, Martina observaba la escena desde la distancia, sintiendo que el equilibrio que había intentado recuperar la noche anterior se desmoronaba nuevamente, no por lo ocurrido con Adriano, sino por la realidad que se imponía con una fuerza que no dejaba espacio para distracciones. La cercanía con Curro, el afecto que sentía por él, ahora se mezclaban con una inquietud nueva, la sensación de que estaba a punto de perder algo antes incluso de haberlo comprendido del todo. Por su parte, Adriano percibía el cambio con una claridad que no dependía de la vista, sino de una sensibilidad que se había agudizado desde que su mundo se había sumido en la oscuridad. Los sonidos del palacio eran distintos, las voces contenían una tensión que no lograban ocultar, y esa percepción lo llevaba a comprender que algo importante estaba ocurriendo, algo que, aunque no conociera en detalle, afectaría inevitablemente a todos. El recuerdo del momento con Martina no desaparecía, pero comenzaba a verse eclipsado por esa sensación más amplia de transformación, como si la realidad le estuviera exigiendo que dejara de lado sus emociones para adaptarse a un contexto que no podía controlar. Sin embargo, esa misma exigencia hacía que su vínculo con ella adquiriera un significado más profundo, porque en medio de tanta incertidumbre, había sido el único instante de conexión auténtica que había experimentado. En el área del servicio, María Fernández decidió finalmente dar un paso que había estado evitando, acercándose lo suficiente a Carlo como para provocar una reacción que pudiera confirmar o desmentir sus sospechas. No lo hizo de manera confrontativa, sino con una aparente naturalidad que ocultaba una atención extrema a cada detalle, a cada gesto, a cada vacilación que pudiera delatar aquello que él intentaba mantener oculto. La respuesta de Carlo no fue explícita, pero sí lo suficientemente reveladora como para que María comprendiera que estaba en el camino correcto, que aquello que intuía tenía una base real y que, tarde o temprano, saldría a la luz. No obtuvo una confesión, pero sí algo más valioso en ese momento, la certeza de que no estaba equivocada. Mientras tanto, Vera comenzaba a perder la paciencia ante la falta de respuesta a su carta, sintiendo que el tiempo que le había sido concedido se acortaba con cada día que pasaba sin noticias, aumentando la presión que ya pesaba sobre ella. La duda sobre su padre ya no era una simple sospecha, sino una inquietud constante que condicionaba cada una de sus decisiones, obligándola a reconsiderar incluso aquello que antes había dado por seguro. La joven se debatía entre la necesidad de actuar por su cuenta y el temor a precipitar un conflicto que no estaba preparada para afrontar, consciente de que cualquier movimiento en falso podía tener consecuencias que afectarían no solo a ella, sino también a quienes la rodeaban dentro de la promesa. En paralelo, Manuel se encontraba en una posición cada vez más incómoda frente a Julieta, cuya actitud había cambiado de una forma sutil pero constante, como si la duda que había comenzado a instalarse entre ellos estuviera creciendo en silencio, alimentándose de cada pequeño detalle que no terminaba de encajar. La relación, que hasta entonces se había sostenido sobre una aparente estabilidad, comenzaba a mostrar fisuras que resultaban difíciles de ignorar. No había reproches directos, pero sí una distancia que se manifestaba en la forma en que se hablaban,
en la manera en que evitaban ciertos temas, en los silencios que se interponían entre una frase y la siguiente, creando un espacio donde la confianza ya no era tan evidente como antes. Mientras tanto, Curro, tras su conversación con Alonso, comenzó a asumir de manera activa las primeras decisiones que debía tomar, no como alguien que reacciona a las circunstancias, sino como alguien que empieza a ejercer una responsabilidad que, hasta ese momento, le había sido ajena. Ese cambio no fue evidente para todos, pero quienes lo conocían bien pudieron percibirlo en su actitud, en la forma en que se movía, en la manera en que respondía a las situaciones que se presentaban. El palacio entero parecía girar en torno a ese punto, como si cada historia, cada conflicto, cada secreto encontrara en ese momento un eje común, una dirección hacia la cual avanzar. El beso entre Martina y Adriano, las sospechas de María, la incertidumbre de Vera, la tensión entre Manuel y Julieta. Todo comenzaba a formar parte de un entramado mayor que ya no podía fragmentarse. Y fue precisamente en ese contexto cuando la magnitud de lo ocurrido empezó a hacerse evidente para todos, no como un acontecimiento aislado, sino como el inicio de una cadena de cambios que transformarían la promesa de una forma que ninguno podía prever completamente. El día avanzó, pero la sensación de que algo estaba por estallar no desapareció, sino que se intensificó, como si cada minuto que pasaba acercara un poco más el momento en el que todas esas tensiones acumuladas tendrían que encontrar una salida, una resolución que no sería necesariamente la que cada uno esperaba. Porque en la promesa, nada ocurre de forma aislada, y aquello que comienza con un beso o con un telegrama siempre termina revelando mucho más de lo que parecía en un principio.